Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas del Evangelio del día. Hoy es jueves de la octava de Pascua. El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 24, versículos 35 al 48. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona, tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies, pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿Tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido en aquello es aquello que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento porque no comprendían las escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo en la reflexión de este Evangelio de hoy. Continuamos en la octava de Pascua y tenemos aquí la continuación de la escena de ayer, de los dos discípulos que iban de Jerusalén al pueblo de Emaús y cómo en el camino se toparon con Jesús, que no lo reconocieron, pero al ofrecerle hospitalidad y en el partir y compartir el pan, reconocen que este extraño que caminó con ellos, que les abrió el significado de las Escrituras y que ahora al bendecir el pan y compartir el pan, se les abrió los ojos, lo descubrieron que era él. Entonces regresan inmediatamente. Ese regresar es parte del sentido de la palabra metanoia, o sea, de reorientar nuestras vidas hacia donde Dios nos llama. En este caso, los que se estaban alejando de Jerusalén, en cierta manera se estaban alejando en dirección contraria o dirección opuesta. Y al toparse, al descubrir, al momento que se les abren los ojos, entonces regresan. Ese regresar, ese retornar, es la reorientación hacia donde Dios nos llama. Es el sentido de la palabra metanoia, que a veces se traduce como conversión o arrepentimiento. Y Jesús se les aparece en ese momento, después de que ellos les comparten lo que sucedió, de que lo reconocieron en el
partir y compartir el pan. Este es un detalle también muy interesante y muy importante que comenté ayer, ¿no? De que a veces reducimos nuestra relación con Dios a algo privado, por ejemplo, en la adoración del Santísimo, ¿no? Lo cual es algo bello, algo fundamental y necesario en nuestro crecimiento y maduración de la fe. Pero no solamente es en la adoración de Cristo sacramentado, sino es en el partir y compartir. O sea, ahí es donde se lleva a cabo la comunión, que es a lo que somos llamados como discípulos de Jesucristo, a crear comunidad, a crear hermandad, a crear el reino, que siempre, cuando se habla del reino o del reinado de Dios, se habla de un sentido de comunidad, de hermandad, de iglesia, de familia de Dios, y no simplemente algo privado. Y mientras ellos les compartían ya de regreso en Jerusalén lo que habían experimentado en el camino y en Emaús, se les aparece Jesús y les dice: la paz esté con ustedes. El hecho de que Jesús se les aparece de la nada nos quiere dar a entender claramente que la resurrección no es simplemente un restablecer la vida, un escaparse de la muerte, o sea, un revivir. No, la resurrección es una transformación. En el caso de Jesús es la glorificación de Él, y que por tanto esta aparición no es simplemente una manifestación física del que estaba muerto antes y que ahora vive, sino que es el Cristo glorificado el que se hace presente a ellos. Y el saludo de Jesús es el saludo clásico aún hoy en día entre judíos, Shalom, que también se encuentra entre los musulmanes, entre los filipinos también. Es el saludo que se da cuando se encuentran entre personas. Shalom, que significa la paz esté contigo. Pero esta paz que Jesús ofrece no simplemente es un saludo, va mucho más allá de un saludo. Es un saludo mesiánico, es la paz que se impone por encima de las circunstancias, de las adversidades de la vida. Y aquí la paz no es simplemente la ausencia del conflicto o de problemas o de guerras. Es la paz que se impone aún en medio de conflictos. Es la paz que se impone, que se nos da aún en medio de dificultades y tribulaciones. Es la paz que nos dice: no estamos solos, no caminamos solos, Dios camina con nosotros. Y esta es la paz que Jesús resucitado ofrece. Y la experiencia, la reacción de ellos es muy humana. Se encuentran confusos, desconcertados porque no saben qué hacer de esta experiencia de tener a Jesús entre ellos. Por una parte, alegres, felices, se está confirmando lo que ya Pedro y después estos discípulos en Emaús vivieron, pero aún no se asienta todavía esa experiencia, ¿no? Y Jesús, respondiendo ante esta reacción de ellos, dice: ¿por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos, mis pies, soy yo, una persona, no es un fantasma, no es un alma que está desligada del cuerpo, es Jesús en su totalidad, pero ya es Jesús glorificado. No es el Jesús que simplemente ha vuelto a la vida. Aquí el sentido de la resurrección tiene que ser entendida de esta manera, que no simplemente es un revivir, de que Jesús resucitado no simplemente se escapó de la muerte, sino que en la resurrección ha pasado, que es el sentido de la palabra Pascua, el pasar, pasaje de un lugar a otro, así como en Egipto, cuando Dios libera a su pueblo, pasan de la esclavitud a la libertad para poder ser llevados a la tierra prometida y empezar a vivir esa relación, esa alianza con Dios. Yo seré tu pueblo, tú serás mi pueblo, ¿no? Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Es la parte fundamental de esa alianza que Dios hace con el pueblo de Israel. Pues aquí también Jesús viene y se manifiesta para manifestarle de que
en la resurrección se ha llevado a cabo este pasaje, este pasar de la vida a la muerte, de esta vida tal como la conocemos nosotros, a la glorificación, y que esta glorificación es parte fundamental, es la esencia de la nueva realidad de lo que significa vivir bajo el reinado de Dios, y que por tanto, como discípulos, como cristianos, como ciudadanos de este reino, somos llamados a proclamar e implementar esta realidad del reino en este mundo, en la historia. Y es la misión nuestra como cristianos, no simplemente de esperar de que después de la muerte se viva esa realidad. No, las primicias del reinado de Dios ya se han manifestado entre nosotros desde la resurrección, y que ahora los valores del reino, nosotros como ciudadanos de este reino, como discípulos de Jesucristo, somos llamados a ser testigos de esta nueva realidad entre nosotros. Es la misión nuestra de promover el reinado de Dios, porque lo hemos vivido, porque lo hemos experimentado desde la experiencia de sabernos reconciliados, amados, aceptados por Dios. ¿Para qué? Para ser liberados y así dar este testimonio de que hay un Dios entre nosotros, de que Cristo vive, de que el reinado de Dios está activo desde entonces. Jesús, aún viendo la reacción de sorpresa y de incredulidad de ellos, les pide de comer, y le dan un trozo de pescado asado. Y para mí es una imagen muy, de cierta manera cómica, ¿no? Que Jesús toma el pescado asado que le dan y empieza a comerlo en presencia de ellos, ¿no? Y uno puede imaginar que ellos aún están con la boca abierta, con los ojos grandes, que no saben qué hacer de esta escena. Después les dice Jesús: lo que ha sucedido en aquello es aquello que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes. Y nuevamente aquí lo que Jesús hizo con los discípulos de Emaús, el camino a Emaús, ahora lo hace con ellos. Les abre la mente, el corazón, para explicarles el contenido de la Sagrada Escritura, que aquí se entiende por el Antiguo Testamento para nosotros. Y aquí menciona la totalidad de la Sagrada Escritura, cuando menciona a Moisés, los profetas y los salmos. Así que Jesús, lo mismo que hizo con los discípulos que iban en rumbo a Emaús, ahora lo hace con este grupo que está en Jerusalén. Les abre la mente para explicarles que todo cuanto Jesús les había anunciado y preparado tenía que llevarse a cabo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había que de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones. Aquí está la misión que tenemos como cristianos de proclamar la buena nueva, lo que Dios en Jesucristo ha llevado a cabo, de ser sus testigos ante el mundo, y testigo no simplemente de palabras, sino de testimonio de que Dios vive, no simplemente porque lo he leído, no simplemente porque alguien me lo contó, sino porque lo he vivido en mi vida, de que estoy reconciliado. Esto de reconciliar encierra la palabra que ya mencioné antes de metanoia, o sea, lo que se ilustró en esa experiencia de los discípulos en Emaús, que al descubrir a Jesús entre ellos regresan, ese retornarse, eso de reorientarse hacia donde Dios nos llama, que solamente se puede llevar a cabo por la gracia de Dios. No es algo que se lleva a cabo, que se vive por esfuerzo personal o intención personal. Es algo que se nos da, y para eso uno se tiene que dejar atraer, se tiene que dejar iluminar, se tiene que dejar transformar por este Dios que viene a nosotros, que viene a salvarnos, que viene a restaurar lo que dice Dios que somos, hijos e hijas amados de Él. Y es esta la experiencia fundamental para después llevar a cabo la misión que Jesús nos da por medio del testimonio, de la experiencia nuestra de sabernos amados, sabernos perdonados. Así que ahora, como discípulos que hemos vivido esta experiencia de la reconciliación, de la conversión, ahora somos llamados a compartirla, y esto es parte de la misión fundamental de la iglesia. Dios
lleva a cabo esta misión no simplemente para nosotros, sino para toda la creación. Y Dios nos hace responsable de esta gracia, de esta gran victoria que ha ganado para nosotros en Jesucristo, de llevarla a cabo, de compartirla. Y si se ha vivido esta experiencia de saberse uno perdonado, amado, sanado, reconciliado por Dios, entonces es desde esta experiencia que ahora somos llamados a compartirla, no juzgando, no simplemente rechazando, sino manifestando de que hay un Dios entre nosotros, porque lo hemos vivido en carne propia. Y es este el testimonio en lo cual está fundada la iglesia. Es el testimonio de la tradición apostólica en lo cual la iglesia está fundada y que aún hoy en día continúa. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.